Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a continuar nuestro análisis de las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer abriendo nuestras Biblias en el capítulo número 28 del libro de Job. Vamos a recordar que desde el capítulo número 26 hasta el 31 vamos a estar analizando y viendo las declaraciones que hizo Job. Ya sus amigos han presentado, por lo menos Elifaz y Bildad, 3 discursos que lo que han causado es más dolor en la vida de Job. Zofar ha presentado 2 discursos y ya no va a presentar más, ya no va a hablar más Zofar. Otro personaje hará su entrada a partir del capítulo 32, pero antes de llegar a ese otro personaje, conocido como Eliud, vamos a ver qué sigue diciendo Job en esta declaración amplia hasta el capítulo 31. Capítulo 28, verso 1 dice: es cierto que existen minas de plata y lugares donde se refina el oro. Job proyecta su discurso hacia un lugar donde se extraen tesoros valiosos, como el oro y la plata, o sea, las minas, los lugares donde entran las personas para buscar lo que ellos consideran o lo que la sociedad considera como extremadamente valioso, como para arriesgar la vida y meterse a un lugar oscuro, dedicarle tiempo, sacrificio, esfuerzo, para poder sacar un material que se considera valioso e importante. ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Qué es para ti lo más valioso? ¿A qué le dedicas más tiempo y esfuerzo? A lo que tú le dediques tiempo, a lo que tú le dediques tus capacidades, con tesón, con grande interés, es porque eso es valioso e importante para ti. Y entonces Job empieza hablando de las minas de plata donde se refina el oro. Versículo 2. El hierro se saca de la tierra, aunque es un material de menos valor, también es importante, útil, necesario, que tiene un costo. Y el sacrificio de extraerlo vale la pena porque se va a tener una ganancia. El hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta lo último busca el mineral oculto en la densa oscuridad. O sea, el ser humano prepara un sistema de túneles, un sistema de iluminación con herramientas específicas, invierte dinero porque sabe que ese esfuerzo, esa dedicación, esa inversión traerá un fruto. Se arriesga a entrar a la oscuridad y hace que la oscuridad se disipe solo porque tiene un interés de buscar oro, plata, hierro, cobre o cualquier otra cosa, diamante, aunque no se menciona diamante, pero sí se va a hacer referencia a una piedra preciosa que nos va a indicar algo mucho más profundo de lo que el mismo texto revela. Y sigamos leyendo. El hombre pone fin a las tinieblas, versículo 3, y hasta lo último busca el mineral oculto en la densa oscuridad, balanceándose suspendido en una soga, abre minas en lugares solitarios, lugares donde nadie pasa. La tierra donde nace el pan, o sea, el alimento de la persona, se trastorna con el fuego subterráneo. Hay lugar cuyas piedras son, y aquí viene la mención de una piedra preciosa, una piedra valiosa, una piedra que más que tener un valor material, también tiene un valor simbólico y especial dentro de la Escritura, como lo es la piedra de zafiro. Entonces dice, hay lugar cuyas piedras son zafiro y su polvo contiene oro, senda que ningún ave conoció, ni ojo de buitre vio, que nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal el hombre pone su mano y trastorna la raíz de los montes.
En los peñascos abre túneles y sus ojos ven sus tesoros. Detiene los ríos en su nacimiento y saca a la luz lo escondido, hablando de la minería, o sea, la obra de la minería. Sin embargo, ¿dónde se halla la sabiduría? O sea, hace una comparación con el interés de buscar el material precioso o lo que la sociedad considera como precioso, aunque hay muchas más piedras preciosas, hay muchos más minerales que son de gran valor, a lo que se le dedica tiempo, y hay muchas otras cosas dentro del mundo, de la sociedad, donde nos desarrollamos que son de gran valor, a los cuales le dedicamos nuestro esfuerzo. Pero haciendo la comparación de este sacrificio que hacen los mineros o los trabajadores por ganarse el pan diario buscando algo que se considera de gran estima para la sociedad, él hace la pregunta: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? El hombre no conoce, y me llama mucho la atención esto porque él es enfático. Después de haber hecho una declaración de lo que se considera valioso, ahora muestra a la sabiduría y el entendimiento como algo importante, pero que el ser humano no ha comprendido su verdadero valor. El hombre no conoce ni el valor de la sabiduría, ni el valor del entendimiento, ni se halla en la tierra de los vivientes. Lamentablemente, como no hay un interés verdadero por el conocimiento, por la sabiduría, por el estudio, por el análisis, por la reflexión, entonces Job está mostrando que realmente el ser humano es un ser humano desenfocado de lo que realmente es valioso. Dice el versículo 14, el océano dice, no está en mí, hablando de la naturaleza. No vas a encontrar la sabiduría buscando en una mina, ya sea dentro del agua o fuera del agua, ni conmigo, dice el mar. No vas a encontrar esto ni en el océano ni en el mar. No se compra con oro la sabiduría, ni su precio será a peso de plata. No se puede adquirir con oro de Ofir, ni con precioso ónice, ni con zafiro, ni el oro ni el diamante se le igualan, hablando de la sabiduría, ni se cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué decir del coral y de las perlas? La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se le iguala al topacio de Etiopía. No se podrá comparar con el oro fino. Y el sabio Salomón, muchos años después, hablando del concepto de la sabiduría, dirá: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. De hecho, cuando a Salomón se le aparece el Señor en sueño, en visión, cuando Salomón recibe el reino y se va a consagrarse a un lugar de adoración y hace sacrificios en honor al Señor, buscándole de todo corazón, porque ahora va a dirigir el pueblo de Israel, y eso ya lo estudiamos en los libros de Reyes y Crónicas, cómo Salomón busca y le solicita al Señor sabiduría para regir el reino, y el Señor lo engrandece por encima de los demás, dándole posesiones materiales, porque lo que pidió primero fue la sabiduría, con inteligencia, porque la sabiduría, que es el temor al Señor, es mucho más valioso que el oro, que la plata, que el diamante y que el zafiro. Y vamos a hacer una pausa antes de terminar este capítulo número 28. Estamos en el versículo 19. Vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 19, porque quiero hacer mención a esta piedra específica que ya se ha mencionado varias veces en este capítulo, como lo es el zafiro. El zafiro es una piedra azul de gran valor, difícil de conseguir. El zafiro es una de las 12 piedras que utilizaban los sacerdotes, en este caso en el santuario terrenal, el sumo sacerdote, en el pectoral del juicio. Había diferentes piedras, pero una era el zafiro. ¿Cómo consiguieron ellos esas piedras preciosas? No lo sé, pero allí estaban. También es una de las piedras mencionadas en el libro de Apocalipsis. Pero la primera referencia al zafiro, antes de hablar del santuario, o antes de hablar de las vestiduras sacerdotales, lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 24. Un capítulo que ya nosotros analizamos aquí en este canal.
Y yo quiero que me acompañes un minuto. Vamos a hacer aquí esta pausa, este corto análisis de la piedra de zafiro. Y nos vamos al capítulo número 24 del libro de Éxodo, para recordar un poco lo que pasó allí en ese momento y para poder sacar una nueva lección para nuestra vida espiritual. Éxodo capítulo 24, vamos a leer los versículos 10, 12 y 17. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Moisés sube al monte Sinaí porque Dios le dice, después de mencionar o después de narrar el Señor los 10 mandamientos con su voz, Dios le dice a Moisés, sube al monte. Hasta cierto límite subiría con algunas personas que le estaban acompañando, algunos ancianos, estaba el mismo Josué, y ellos iban a llegar hasta cierto límite. Iban a sentir la presencia del Señor porque Dios estaba allí con ellos. Y Moisés iba a llegar hacia otro lugar, y en ese otro lugar recibiría los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Dios ya había mencionado los 10 mandamientos en el capítulo 20, y otras instrucciones también recibiría, aparte de los mandamientos escritos en piedra, recibiría otras instrucciones para la construcción del santuario. Dice entonces el versículo número 10 del capítulo 24 de Éxodo, y ellos, haciendo mención a Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos, Moisés, que estaban allí en cierto límite del monte, dice que ellos vieron al Dios de Israel. Ellos vieron. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo Dios se manifestó? No lo sé, pero ellos vieron a Dios. Había debajo de sus pies, vieron sus pies. Ellos vieron a Aarón, Nadab, Abiú, Moisés, los 70 ancianos. Ellos vieron debajo de sus pies, o sea, en el asiento de su trono, vieron como un enlosado de... ¿Y qué piedra se menciona? ¿Qué piedra se menciona de lo que ellos vieron en el estrado de sus pies, en el fundamento de su trono? Vieron como un enlosado de zafiro, un enlosado azul, semejante al cielo cuando está sereno. Fíjense que Dios les muestra eso y Moisés lo plasma como algo de gran relevancia. Versículo número 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte mientras los demás se quedaban hasta cierta distancia y espera allá y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. Se menciona el enlosado de zafiro y Dios le dice, sube que te voy a dar los mandamientos. Versículo número 17. La gloria del Señor en la cumbre del monte se manifestaba a los ojos de los israelitas, parecía como un fuego consumidor. Fuego, zafiro, la presencia del Señor, los testigos allí viendo la escena, Moisés llegando hacia otra distancia para recibir los mandamientos. Y dices, bueno, está bien, se hace una mención del zafiro y se hace una mención de los mandamientos, de esta presencia del Señor en el monte Sinaí. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Resulta ser de que esta identificación del trono de Dios con estas especificaciones no son la única vez que se presenta en la Escritura. Quiero que me acompañes ahora al libro del profeta Ezequiel, que lo vamos a estudiar en un futuro próximo. Vamos al libro del profeta Ezequiel y vamos al capítulo número 1. Vamos a leer específicamente el versículo número 26. Porque Ezequiel ve una visión del trono de Dios en un contexto particular. Por cierto que Ezequiel vivió en el tiempo de la deportación hacia Babilonia, en los tiempos de incluso del mismo profeta Daniel. Entonces Ezequiel en el capítulo número 1, verso 26, Dios le muestra en todo ese capítulo, le muestra una visión del trono y de la gloria de Dios, y hasta el versículo 26, Ezequiel revela lo siguiente, sobre la expansión, o sea, sobre lo que estaba arriba del trono de Dios, porque se hace una mención del trono, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, hablando de unos seres vivientes que tienen la misma similitud que los que aparecen en el libro de Apocalipsis y en el libro de Isaías, que sabemos que son ángeles. Sobre la expansión de sus cabezas se veía la figura de un trono, o sea, sobre estos seres vivientes se veía el trono del Señor, que parecía, el trono parecía de zafiro, o sea que el trono de Dios es azul, porque parecía de zafiro, y el zafiro es azul. Y ellos vieron
hablando de Moisés, Aarón y sus hijos y los ancianos, ellos vieron que debajo de los pies del Señor había un enlosado de zafiro. Y Ezequiel está viendo que el trono parece zafiro porque es azul. Y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado, haciendo referencia al Padre, pero hay otra referencia más. En el mismo libro del profeta Ezequiel, y vamos al capítulo número 10, versículo número 1. Y la referencia del versículo 1 dice que miré en la expansión, en el cielo, o en lo que él está viendo, miré y vi sobre la cabeza de los querubines, se dan cuenta que son ángeles los que están sosteniendo el trono de Dios. Vi sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro semejante a un trono. Entonces, el trono de Dios, por lo que vemos aquí y por la comparación entre Éxodo y Ezequiel, el trono de Dios es de zafiro, es azul y se muestra como una piedra. Y en el contexto de Moisés, Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos de piedra. ¿Y de dónde sacó la piedra Dios para entregarle los 10 mandamientos a Moisés? ¿De dónde creen ustedes que Dios sacó esa piedra? ¿De la montaña del Sinaí? ¿O del mismo asiento de su trono? Si nosotros decimos que los mandamientos de Dios son el fundamento del gobierno divino y el trono representa el gobierno universal de Dios, porque el trono muestra su autoridad, su poder, su supremacía, no me cabe la menor duda de que los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, los 10 mandamientos iniciales, porque recuerden ustedes que Moisés los partió. ¿Por qué los partió? Porque quizás pensó, más que por estar indignado por el pecado que encontró de estar adorando un becerro de oro que el mismo Aarón propició, más que la indignación, era que quería evitarle un mal más grande a Israel, porque al ver esas hermosas piedras escritas con el dedo de Dios, sacadas de su mismo trono con piedras de zafiro, podían convertirse en un elemento de adoración. Entonces iban a adorar a las piedras y no al que las escribió. Y yo creo que Moisés las partió por ese motivo. Si quieres ampliar un poco más este detalle, quiero invitarte a que vayas al capítulo 24 de Éxodo que se explicó aquí en este canal y así puedes ampliar un poco más lo que estoy mencionando. ¿Y por qué hago la mención a esto? Porque Job en el capítulo número 28 hace la referencia de materiales preciosos, incluye el zafiro, que el zafiro quizás sea el material más hermoso de todos porque muestra el trono de Dios, de donde se sacaron los primeros 10 mandamientos, porque los segundos 10 mandamientos Moisés tuvo que hacerse unas tablas de piedra y llevárselas a Dios para que escribiera con su propio dedo, y esas tablas yo no creo que hayan sido de zafiro la segunda, creo que fueron de piedra rudimentaria extraída del monte Sinaí. Un detalle muy importante a tomar en cuenta. Y este valor de estas piedras preciosas se compara a la sabiduría, pero la sabiduría solo se puede encontrar con nuestra relación con Dios. La inteligencia solo la vamos a encontrar haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo sus mandamientos por fe, confiando en Él en todo tiempo. Y entonces volvemos al capítulo 28 de Job y nos vamos al versículo 20 para concluir, porque Job dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Pues del trono de Dios. La inteligencia, apartarnos del mal. Y el mal claramente se refleja en la desobediencia a los mandamientos, porque el pecado es transgresión a los mandamientos. Entonces, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Dice Job, versículo 21. Está encubierta a los ojos de todo viviente y oculta a las aves. Bueno, oculta en el sentido de que en este momento no tenemos las tablas visibles de los 10 mandamientos que fueron escritas con el dedo de Dios. Todo lo que nosotros hemos analizado de la Escritura lo aceptamos por fe. No podemos ver a Dios cara a cara ni tener ese privilegio que tuvo Moisés y otros israelitas. Pero Dios se ha complacido en revelarnos su voluntad a través de su palabra, y es aquí donde podemos encontrar la sabiduría y la inteligencia. Aunque Job diga que está encubierta a los ojos de todos los vivientes, por la fe podemos recibir estas palabras y ser llenos de la sabiduría divina. La destrucción y la muerte, dicen, su fama ha llegado a nuestros oídos. Solo Dios entiende el camino de la sabiduría, por eso necesitamos depender de Él, dice el versículo 23. Solo Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo del cielo.
Él dio peso al viento, fíjense que habla de la ciencia, y puso el agua por medida, fijó leyes a la lluvia y el camino al relámpago. Entonces vio la sabiduría y su justo valor, la examinó y aprobó, y dijo al hombre: venerar al Señor, o sea, respetar, temer a Dios, venerar, obedecer, admirar, serían las palabras más adecuadas de este versículo final del capítulo 28. Venerar al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Y si este versículo lo hemos leído en el libro de Proverbios, en palabras de Salomón, es porque Salomón, quien conocía la historia de Job y conocía bien el escrito, podía repetir el mismo mensaje que Job había dicho muchos años en el pasado. Venerar, respetar, admirar al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. ¿Y cómo podemos venerar al Señor? ¿Cómo podemos respetarle? El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 podemos encontrar la declaración: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el Creador, el que tiene el poder sobre la naturaleza, el que puede juzgar a justos e injustos, el que puede recompensar a los fieles y puede darle su justo pago a los infieles por su rebeldía. ¿Y con qué norma juzga el Señor? Con sus mandamientos. Mandamientos que fueron extraídos en un principio de su propio trono, porque en el trono de Dios se encuentra el fundamento de su gobierno y ese fundamento son sus mandamientos. Es su santa ley que debe ser respetada, que debe ser observada y enseñada por todos aquellos que decimos amar y respetar al Todopoderoso. Como Creador lo reconocemos, también como Redentor y como sustentador cuando le obedecemos. Y esto es un mensaje, hermanos, que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Qué ibas a pensar que podías profundizar tanto en un capítulo donde solo se hace mención a piedras preciosas? Pero como ya hemos venido estudiando los textos anteriores, podemos recordar lo que ya hemos estudiado y de esa manera unir este mensaje y extraer una verdad presente para ti y para muchas otras personas. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de este día. Quiero invitarte a que podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Gracias, Padre, por esta maravillosa y grande enseñanza para nuestra vida espiritual. Tu ley es el fundamento de tu gobierno universal. Tu trono es la base de tu autoridad. Y de ese trono, de ese enlosado de zafiro, de esa piedra preciosa de color azul, de allí se extrajo esa norma de vida para toda la humanidad. Allí encontramos la sabiduría y la inteligencia. Con la obediencia te veneramos, te respetamos, te admiramos, porque eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, antes de terminar este capítulo, el color azul, entonces, que es el color de la piedra de zafiro, es también el símbolo de la lealtad. Y el color azul lo vamos a ver mucho en el texto bíblico, en el santuario, en las vestimentas de los israelitas, de los judíos. De hecho, hasta el día de hoy, ¿ustedes no se han fijado que la bandera de Israel es blanca y azul? Bueno, eso es un detalle. Eso es un detalle. El color azul es el color de la lealtad. Y cuando miremos al cielo, cuando veamos ese cielo azulado, saber de que en lo alto hay un Dios fiel que espera que también le respetemos y le veneremos, obedeciendo sus mandamientos. La invitación es para el próximo capítulo, el capítulo 29, donde continuaremos hablando de este discurso de Job. Así que Dios pueda bendecirte a lo largo de este día. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas. Será hasta el próximo capítulo.